Este podcast explora temas que pueden resultar perturbadores para algunos oyentes, incluyendo terror, misterio, crímenes reales y teorías de conspiración. La información presentada es con fines de entretenimiento y puede no ser precisa. Se recomienda discreción. Si no te sientes cómodo con estos temas, te sugerimos considerar otro tipo de contenido. Y bienvenidos a Sin Formato, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros de la noche. Yo soy Esaú Martínez y nuevamente junto a mí, Benny de Cultura Siniestra. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí bien, andamos bien, andamos bien. Ya empezando un nuevo capítulo para tu canal, que venimos de uno bastante interesante y que ya duró bastantito y seguro que les va a gustar este también. Pero pues aquí andamos, Oye, al tiro, al tiro. ¿cómo nos alargamos rico, no, en el otro? Casi Sí. hora y media. No sé qué tanto le vais a editar, pero yo creo que va a quedar bastante locochón. Pero pues se pronostica, esperemos que no, porque estamos grabando ya en las madrugadas. Ya es la 1 de la mañana, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues nos extendimos demasiado con el otro. Problemas técnicos de las benditas pilas. Madre mía. Pero bueno, hoy estamos reunidos aquí para platicar sobre una de mis obras de terror favoritas. Esta obra se ha repartido principalmente entre tres vías de comunicación. Una que es la literaria, otra que es digamos, la televisiva y la cinematográfica. Vamos a hablar hoy sobre la obra It en sus diferentes presentaciones, el libro, la miniserie de los noventas y las nuevas películas de Uchetti, creo que se apellida el director, que fueron por ahí de los 2016, 2019. Ya sé, ya sé, en cuanto la propuse, se me hizo muy fácil. Miren el tamaño de esos huevos, dice el meme. Se me hizo bien fácil. Vamos a platicar sobre It, pero ya tratando de desglosarlo y ver los puntos, sobre todo porque es una obra tan extensa. Este, la miniserie son 3 horas. Las películas creo que son dos de 2 horas y cachito. Y el libro pues son 1500 paginitas. O sea, Poquitos. no sé cómo le vamos a hacer ahorita para no alocarnos. Vamos a tratar de mantenernos dentro de la escaleta que me propuse. Pero pues bueno, primero que todo, hay que empezar pues por el inicio. De todas estas vías de comunicación en las cuales se transmite esta obra, pues la primera, y yo creo que la más completa, es el libro, ¿ok? Este libro se publicó en 1986. 3 añitos antes de que yo naciera, Stephen King ya estaba contando estas historias. Yo creo que de las más icónicas dentro de la literatura del terror. Em, Como les digo, el libro se publica en 1986, convirtiéndose rápidamente en una de las obras más ambiciosas. King quería escribir una novela sobre un monstruo que se convirtiera en todos los monstruos, que es una de las características que tiene Pennywise dentro de su obra. Me voy a referir a Pennywise porque It se me hace como que muy impersonal y yo siento que todos lo conocemos un poquito más como Pennywise. Ya sé que va a haber gente que me va a decir, oye, pero es que It es el nombre, ya sé, pero suena raro, así que vamos a decirle Pennywise. Pero que también quería que tuviera una historia sobre lo que realmente aterra, que es el abuso, infantil, cualquier tipo de abuso, ¿no? La indiferencia, la violencia cotidiana que a veces ya se normaliza y que pues está bastante mal.
y bastantes secretos, perdón, que los adultos pues prefieren ignorar, ¿no? En cuanto a los niños se refiere. Además, surgió una época en la que Estados Unidos existía un pánico moral conocido como el pánico satánico, ya hablamos por ahí un poquito de él, que era una preocupación por la pérdida de la inocencia infantil y un aumento por los reportes del bullying severo y una nostalgia fuerte por la infancia perdida, que son temas que Stephen King tomó y pues llevó al extremo. Ahora sí que él estiró la liga a todo lo que se podía. El libro el libro reflejaba también algo común en sus obras, la idea del pueblo maldito, que ahorita vamos a hablar un poquito más de Derry, que, bueno, antes que todo, hay que aprovechar, hay que decir esto que estamos aprovechando, que está saliendo la serie Welcome to Derry. Entonces, vamos a tratar de subirnos a esta ola y por eso queremos mencionar un poquito sobre esto, ¿no? Que como les digo, el pueblo maldito, que Derry, dentro del libro, dentro de las películas y dentro de la miniserie, como que fue un poquito más débil, pero se plasmó como un personaje más. La indiferencia que los adultos tenían a todos los abusos que estaban sufriendo ahí los niños y pues lo místico que tenía el pueblo. Yo siento, perdón, yo siento que le da bastante textura y lo convierte en un personaje más. Eh, bueno, también lo compara como Castle Rock en Salem Slot. Aquí es muy parecido a Derry, ¿no? Que es un lugar donde el mal no solo vive, sino que florece, ¿no? Eh, brevemente, tratando de no spoilear el libro, que pues es un libro de 1986, ya no son spoilers. La novela está dividida en dos líneas de tiempo que se pasan entrelazándose todo el tiempo. Es algo que platicábamos en el capítulo acá de Benny, Cultura Siniestra. En el libro está bastante complicado de leerse porque se la pasan entre niños, adultos, niños, adultos, niños, adultos. Pero aquí específicamente en el libro, cuando los protagonistas son niños, está transcurriendo la historia en 1958. Y ya después que regresan a Derry como adultos, regresan en 1985. ¿Ok? Son las épocas que maneja el libro, que son más o menos constante con la serie, pero que sí se modificó bastante en la película como que para hacerlo más, pues más contemporáneo, ¿no? Em, ambas historias avanzan casi al mismo tiempo, conectando el pasado con el presente y regresando al ciclo de It. Los conceptos básicos que maneja el libro, pues son el Club de los Perdedores, que es un arquetipo del grupo de niños marginados que se encuentran fuerza en su unión. Lo vemos también en la serie de Stranger Things, que ya tienes tarea para que te la avientes, Benny. Eh, lo que les decía de Derry, que es como un personaje más, King aquí lo describe como un pueblo que es más como una identidad corrupta, indiferente y casi viva. Ahorita vamos a platicar mucho más de Derry. Ya sé que me lo estoy pasando diciendo eso, pero es un punto muy importante. Eh, los miedos de los personajes, perdón, los miedos personalizados, porque como decíamos, Stephen King intentaba construir un monstruo que fuera todos en uno y lo logró bastante bien, porque It adopta la forma de lo que cada niño le teme más profundamente, ¿no? Para algunos es el payaso, para otros una momia, eh, por ejemplo, para Eddie era un leproso, para otros un hombre lobo y así, ¿no? Bastantes cositas, pues bastantes monstruos en uno solo. Em, y pues bueno, otro de los conceptos que más maneja el libro, pues es el origen metafísico de la criatura, ya que It no es un monstruo físico, sino una entidad cósmica del macroverso surgida en un espacio en tres dimensiones, que pues bueno, es el macroverso, y
La forma que nosotros conocemos como Pennywise es solo una de tantas que él toma y la usa para atrapar, atraer y cazar a los niños. ¿Ok? En el libro presentan algunos conceptos que a lo mejor para los que solo vieron las películas o la miniserie, a lo mejor no son tan claros porque algunos sí se manejan y otros de plano no. Por ejemplo, la tortuga Maturin, que es un ser cósmico que representaba el orden dentro pues sí, del universo de King. De hecho, en las películas ni se menciona. Hacen por ahí unos guiñitos en las nuevas con una tortuguita de Legos y cuando andan nadando ahí en un cañón, creo que por ahí hacen mención de que ven una tortuga. Otra de las cosas que no se menciona en la miniserie, pero sí se menciona muy levemente en la última película, es el ritual de Chuck, ¿ok? Que es una confrontación espiritual y mental entre It y los perdedores, ¿ok? A lo mejor ahorita no lo van entendiendo, pero más al rato lo vamos a arreglar un poquito más. Y pues la idea de que It es más que un depredador, representa el mal eterno que se filtra a nuestra realidad. Ahora, ¿por qué el libro suele ser tan perturbador para los que lo hemos leído? Bueno, pues por varias cosas. Principalmente el terror emocional y psicológico. ¿Ok? Tiene cosas bastante espeluznantes en cuanto a este tema. King aquí no se limitaba en mostrar a un monstruo sobrenatural. Él explicaba a través de sus diferentes formas traumas reales, ¿ok? Como era el abuso infantil, la violencia doméstica, el bullying extremo, porque aquí era un bullying extremo, aquí no era que te sapearan, aquí literalmente había un loco que te quería escribir con una navaja su nombre en tu vientre, ¿ok? Negligencia parental, racismo, que se ve bastante en el libro, la pobreza y pues gaslighting psicológico, que es esta coco wash, básicamente. Y se alimentaba de todos los contextos sociales, lo que hace que la amenaza sea pues doble, ¿no? El monstruo sobrenatural y el monstruo humano. Otras de las cosas que lo hace perturbador el libro es la, la narrativa entre la infancia y la adultez, ¿ok? King usaba un recurso muy poderoso que era recordar lo que olvidaste también te destruye. Y esto lo vemos en muchas películas, esta especie de memoria como que selectiva, de que tú a veces eliges olvidar cosas que a lo mejor en tu infancia te hicieron daño y pues no traen nada, como que tu mente Las se bloquea. defiende, exactamente, las bloquea, se defiende olvidándolas. Y en el libro se nota bastante. De hecho, esto también se ve en la serie y en la película. En el momento en el que regresan como adultos, básicamente todos se habían olvidado de todo lo que habían vivido ahí. Cosa que pues está bastante rara, ¿no? Eh, Otra de las cosas pues es la atmósfera que tiene el pueblo. Como ya me la he pasado diciéndoles, Derry es un lugar donde las tragedias son frecuentes. Los crímenes se olvidan rápido, los adultos deciden no ver, entre muchas comillas, y esta normalización, perdón, del mal, parece que tengo la lengua trabada, hace que el lector sienta que el verdadero horror está en la acumulación de los silencios, ¿ok? Esto también se ve en la serie y en las películas. Hay muchos momentos en los que los niños están siendo buleados, abusados, maltratados, y los adultos pareciera o que no le prestan atención o que no les importa. Una de dos. Otra de las cosas perturbadoras es el origen cósmico de It.
porque aquí no hay que perder de vista que es un punto que quiero retomar más tarde, que son 7 niños, ¿ok? 7 morritos peleándose contra una entidad cósmica, carnal. ¿Ok? Básicamente es la representación del caos. ¿Ok? Es un dios, básicamente, en este libro. Y son 7 niños con una resortera peleándose contra esta entidad. Otra, y ya para terminar esto, es la crudeza del libro. El libro te cuenta las cosas de una forma, yo creo que cruda se queda corta, ¿ok? Obviamente, al ser un recurso literario, tiene más capacidad para desarrollar personajes, ¿ok? Uno de mis Claro. personajes favoritos, por lo perturbador que me resulta, es este Hofstadter. No recuerdo el nombre, ahorita lo busco. Es uno de los que anda ahí con Byers, de los Bullings. Este personaje tenía una cosa de que él sentía que era un psicópata narcisista, no tenía nada de empatía y él pensaba, fíjate bien, él pensaba que él era el único que era real, ¿ok? Que todo lo que estaba sucediendo sucedía en su mente. Ah, Entonces, por lo caray. tanto, no tenía por qué sentirse mal, ¿ok? Y él O empezó, sea, pensaba que lo demás era imaginario. por decirlo de alguna manera. Entonces, portarse mal, hacer bullying, e incluso desvivir animalitos, para él no estaba mal porque simplemente no estaba pasando, no era real. Él tenía una caja en un tiradero donde agarraba animalitos. Empezó con insectos, ¿no? Lo que hacen los niños de repente, despedazar insectos cuando no tienen la noción de vida y muerte. Él lo hacía como por un gusto, por ver cómo perdían la vida estos insectitos. Obviamente fue escalando y llegó a animales. Él agarraba a los gatitos de los vecinos, el perrito del vecino, y los ponía en una caja de metal, creo que era un refrigerador, tirado en el tiradero. Los ponía y los dejaba ahí durante días, y después regresaba y jugaba con los cadáveres, ¿no? O sea, es un personaje bastante interesante. Y en el único momento en el que él se da cuenta de que la realidad es, valga la redundancia, real, es cuando Pennywise ya está a punto de desvivirlo, ¿no? Eh, pero bueno, esas son algunas de las cosas del libro, ¿ok? Como les digo, va a parecer que lo estamos viendo muy por encimita, pero pues no quiero que nos volvamos locos aquí como en el capítulo pasado. Así que vamos a brincar a la miniserie de los 90. Aquí tú sí la viste, ¿no? Así es. ¿Qué, qué fue lo que más se te hace a ti icónico? O sea, lo que más, lo, sí, sí, lo que más te impresionó de la película perdón, de la miniserie de los 90. ¿Qué más? Yo creo que el cómo manejaron el realismo con el payaso. O sea, Pennywise, que no, que fuera como tal un payaso de esos que ves en cualquier fiesta infantil. un payaso bastante común, ¿no? Ujú. Eso tiene un porqué. Ok. El actor que representa a Pennywise se llama Tim Curry, ¿ok? Él venía de hacer una actuación bien cabrona en una película, no recuerdo el nombre ahorita, pero él había interpretado al diablo, ¿ok? Ah, ok. Entonces tenía muchos prostéticos, el maquillaje, todo ese rollo, unos cuernotototes gigantes. A ver si pongo aquí la imagen. Estaba genial y él lo hizo muy bien, por eso lo llamaron para esta película. Pero una de sus condiciones fue que no le pusieran tantos prostéticos, que fuera más que todo maquillaje.
Mm. Y él no se maquillaba dos, tres veces al día. Se maquillaba una vez y así duraba toda la filmación, todo el día. Incluso se menciona que los niños ahí les daba miedito, ¿no? Y eso fue algo que, como tú dices, es súper icónico de la película. La actuación de Tim Curry como Pennywise, al ser un payaso que fuera tan común, porque vemos a Pennywise de las películas modernas y se ve mucho más la producción, ¿no? Se ve mucho Claro. más que trataron de hacerlo aterrador, incluso en los colores. Predomina un gris, un blanco y un rojo, y no hay más colores dentro de ese Pennywise. Pero el Pennywise de Curry tenía un chorro de colores, carnal. Tenía amarillo, tenía azul, tenía blanco, tenía rojo, tenía botones naranjas, era muy colorido, era como un payaso cualquiera. Y eso era algo muy importante del libro. En el libro, pues, era la intención, era camuflajearse, era que no pensaran que era un monstruo. Atraer a los niños y después, órale, dárselos. Eh, Dentro de los aspectos cinematográficos o de los recursos audiovisuales de la miniserie, ¿hubo algo a ti que te llamara la atención? Algo a ti que tú dijeras, oye, estuvo bueno esto. Más aparte, o sea, no hablando de la actuación de los personajes, que ahorita podemos ir un poquito más a ellos. Algo de lo técnico. De lo técnico. Pues algo que me gustó y que se me hizo confuso a la vez fue lo que te mencioné en el capítulo que grabamos antes, el cómo estaban intercalando que fueran niños y adultos. En los adultos. El cambio de Eh, épocas. Ajá, eso fue lo que se me hizo muy llamativo en cuanto a la trama. Sí, es un recurso bastante interesante que utilizaron muy bien, sobre todo porque venía del libro. Ujú. Pero, por ejemplo, la iluminación, ¿qué te pareció? Ah, muy buena todo eso de el ambiente de que se manejó en en el pueblo, en toda la película, se me hizo muy llamativo. La, Hacer casi un pueblo casi desolado y muy, la verdad sí se vio muy tenebroso el pueblo. yo recuerdo algo bien interesante que cuando estaban los niños, incluso cuando aparecía Pennywise, no necesariamente era todo oscuro. Ajá, O sea, cuando empieza la miniserie, empieza con esta escena de la niña en los tendederos, ¿no? sí, sí, sí. Es a pleno día, carnal. Hay sábanas blancas ahí y el payaso asomándose de ladito. O sea, es algo bien interesante que con esa El día iluminación. nublado así, con la lluvia ahí calmándose. Ajá. Y aún No necesariamente necesitó de que fuera completamente oscuro para saber que algo iba a pasar ahí. justamente eso era lo que iba. La iluminación no iba tan acorde, pero aún así no perjudicaba, sino como que ayudaba. Mm. Como que, oye, el terror puede ocurrir aún con luz. Y era algo que le pasaba a estos niños. Otra de las cosas, pues obviamente las actuaciones en la miniserie son otro pedo. Eh, Ojalá hubiera puesto aquí a los nombres de los actores, pero los que yo más resalto es Beverly adulta, es la mamá de Superman en Smallville. En serio. Eh, el niño, el comediante Richie, Ah, es sí. Seth, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El hijo del Doctor Evil en, en Austin Powers. Él se vuelve actor y comediante Ah, en la vida real. O sea, ok. por actuaciones, de hecho, hicieron campamentos para que los niños estuvieran ahí juntos ellos y se vieran más como un equipo. Por eso se ven Ah, tan unidos en la película. O sea, sí se preocuparon mucho por hacer todo eso bien. Y yo creo que lo hicieron bastante bien. sí, porque son detallitos que quieras
o lo veas o no, ayudan a complementar la actuación de ellos. Y si te fijas muy bien, desde Curry hasta el Club de los Perdedores, eh, todos tenían gesticulaciones bien cabronas, o sea, sus caras, sus gestos, cuando tenían miedo, te transmitían miedo, cuando estaban contentos, te transmitían esa felicidad. Era básicamente como si estuvieras viendo una obra de teatro en la TV, que Curry venía de mucho teatro, o sea, habían bastantes, tenían bastantes tablas para lograr esto. Claro. Ya adentrándonos para lo que cambió del libro, junto a esta versión televisiva, pues obviamente hay un montón de cambios, ¿no? ¿Ya cuánto llevamos grabando? Yo creo que llevamos 20 minutos, yo creo que ya podemos usar un lenguaje un poquito más de adultos, ¿ok? Eh, hay algo, fíjate, mientras estaba investigando para ver esto, me doblé de la risa, porque no sé si se han metido al Twitter de King, de Stephen King. Se la pasa tuiteando cosas bien locas y me encontré un tweet que me hizo que me doblara de la risa, que dice, no sé cómo se la pasa, me siguen moleste y moleste por la escena de la orgía, ¿no? Y él dice, él tuitea, eso no fue una orgía, eso fue un gangbang. Para los que leyeron el libro, hay un momento en el que derrotan a Id cuando son niños, derrotan a Pennywise y los niños se pierden en las alcantarillas. Entonces, en un intento de unirlos más, que fue algo que les decía Maturin, la tortuga, que permaneciéndose unidos iban a complementar sus fortalezas para lograr cualquier cosa, entre ellas, pues derrotar a It, ¿no? Y derrotar entre comillas. Entonces, la forma en la que Beverly trata de unirlos es pues teniendo relaciones íntimas con cada uno de ellos. No al mismo tiempo, que es el chiste que hace King, sino uno por uno. Se va brincando de uno por uno. Y es una escena complicadona de leer porque es demasiado explícita. Claro, No sé qué estaba pensando King en ese momento, pero es muy explícita. Te da santo y seña de cómo son estos niños, ¿ok? Y pues bueno, eso obviamente no lo podían pasar a la televisión. claro, Así que a grandes rasgos, pues simplificaron toda la mitología del libro. ¿Ok? Entre una de las cosas, It es representado como de forma menos cósmica y más como un monstruo terrenal. ¿Ok? La tortuga Maturin y el ritual de Chuk desaparecen por completo. O sea, no se mencionan para nada en la miniserie o se mencionan muy superficialmente, que creo que por ahí hacen una referencia a la tortuga, pero no estoy muy seguro. Y Derry pierde un poquito de personalidad. En el libro, este, te dejan muy marcado de que la gente le vale gorro, el pueblo le vale gorro. Todo lo que ven como que no les importa, incluso a veces hasta son partícipes. mm, Y en la serie, pues obviamente al tener menos tiempo, menos dinero y menos presupuesto, pues no alcanzan a representar esto, este, de una manera más amplia. En cuanto a la estructura narrativa, aunque conserva la idea, perdón, de la infancia, más la madurez, la miniserie avanza de una forma más lineal, ¿ok? Aunque sí tiene eso que tú dices que cambia de tiempos, no deja de ser un poquito más lineal. En el mm. libro sí, de repente te están a punto de derrotar a Pennywise y luego se regresan a contar una historia de dos muchachitos gays que fueron atacados en un puente. Entonces, cabrón, te saca de pedo y luego otra vez regresan a Pennywise y luego... Eso que no, que mencionaste es lo que pasa en la segunda película, ¿no? Sí lo alcanzaron a poner en la película ya nueva. En la Es- miniserie no sale nada de esto, pero en la película sí.
Este, pues sí, te digo, tiene esos cambios. Otra de las cosas, pues es que reducen muchísimo la violencia y pues todos los traumas, porque pues la televisión no podría mostrar abuso físico severo, no podrían mostrar violencia de índole íntimo o sexual, Ujú. situaciones de crueldad extrema, obviamente gore, lenguaje explícito. Todas estas cosas no se podían mostrar en televisión, por lo tanto, o se redujeron o literalmente se quitaron. Algunos de los personajes quedan mucho menos desarrollados, que es lo que te decía, en especialmente Mike Hallon. Mike, que es el que los reúne a todos, quedó bien simplificado en la miniserie. De hecho, ni participa en la pelea final. Ajá, Creo sí, que se sí. queda en el hospital. También eso pasa en el libro, pero en el libro todos se reúnen porque Mike estaba a punto de morir y todos se reúnen para mandarle energía, pues sí, como si una genkidama, más de cuenta, le estaban mandando una genkidama. El personaje de Beverly obviamente queda súper simplificado porque no le podían poner todo esto que te estaba contando. El personaje de Ben también fue otro que sufrió mucho y yo creo que el más me dolió que simplificaran bastante es el de Stanley, Mm. porque tanto el infantil como el adulto no se miró para nada, ¿ok? Y pues sí, sí tuvo unas cosillas importantes ahí en el libro. Los arcos emocionales de todos estos personajes son mucho más breves y mucho menos profundos. Y pues el final, obviamente, lo cambiaron bastante porque pues había efectos especiales bastante limitados. La forma final de It, obviamente, fue muy difícil representarla en la vida real. Y la batalla final la pusieron como, o sea, básicamente se agarraron a resorterazos a un ente cósmico. ¿Ok? Que aquí ya se van dando una sospecha de cuál es mi crítica hacia esta película. El final. El final. Fíjate que suelo reservarme mucho este comentario siempre que hablo de la película. Me gusta mucho hablar de las cosas buenas de esta película porque yo la recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia. Sobre todo la miniserie. Pero lo cierto es que el final es malo en todos lados. El final es malo en el libro, es malo en la miniserie y es malo en las películas. No por el hecho de que lo escribieran mal, lo representaran mal o lo dirigieran mal. La idea del final de que 7 niños o ya adultos, que ni siquiera llegaron los 7, llegaron solo 5, lograran derrotar a un ente milenario. No, tenía millones de años de antigüedad. Era un ente cósmico del macroverso y lo derrotaron. O sea, en el libro te cuenta brevemente cómo van siendo cada vez que Kate despierta, ¿no? En un momento despierta y se echa a toda la colonia que había llegado a Derry. Desaparece a 180 personas así. Se las comió así de plano. A los nativos que andaban ahí más antes, este, en un linchamiento que hubo en un bar donde incendiaron a varias personas de color. O sea, se la pasó haciendo daño a un montón de gente y luego de repente llegan 5 cabrones y lo derrotan, ¿ok? En el libro pasa algo que no pasa ni en la miniserie ni en la película, que es que Derry, a ver, se supone que Matrin, la tortuga, eh, le da orden al universo o lo creó. No estoy muy seguro cómo está el rollo, pero por ahí lo que yo recuerdo es que vomitó y de ese vómito surgió el universo. Ok, tal cual lo conocemos. Es lo que recuerdo más o menos. Entonces, él lo que hacía era darle equilibrio a este universo, ¿no? Lo mantenía que subsistiera, que no hubiera ni tanto mal ni tanto bien, equilibrado. ¿Ok? Y eso
o Pennywise era su contraparte. Él era puro caos, era pura destrucción, puro desmadre, ¿no? Entonces Ujú. en algún momento sale del macroverso y llega a la Tierra, específicamente en forma de meteorito, cae en lo que posteriormente se convertía en Derry, pero él cae en la época de los dinosaurios, ¿ok? Ah, Tiene ok. millones de años ahí y se la pasó invernando hasta que llegaron estos changos encuerados y empezó él a salir. Y ahí es cuando empieza su ciclo de cada 27 años que empieza a alimentarse. Entonces, como te digo, donde cae es donde se crea Derry. Entonces hay una conexión bien cabrona entre lo que es el pueblo y lo que es It. Entonces, cuando lo derrotan en el libro, hay una tormenta, una inundación, un terremoto, un desmadre que se hace en el libro. ¿Ok? Queda deshecho. Y pasa mucho, porque de hecho cuando los perdedores se reúnen y están haciendo el dique, algo así de que su poder de unirse era tan grande que con ese pinche diquecito que hicieron, causaron una inundación en Derry. ¿Ok? A ese nivel, perdónenme, a ese nivel estaban, entrelazados It o Pennywise y Derry. Y eso no se ve ninguna, ni en la miniserie, ni en la película. Ah, Que, ok. pues, entiendo, obviamente los costos hubieran sido pues muy grandes y hubiera estado muy cabrón hacer todo eso. Eh, pero bueno, sí, continuando con la serie, eh, esta película, al ser algo televisivo, llegó a millones de hogares, lo cual provocó que marcara a una generación completa. Y yo soy parte de esa generación, lo platicaba en el episodio contigo. Este, yo tenía la manía, de hecho ya ni sabía cuál era el origen, pero lo seguía haciendo. Todavía de repente lo hago, de que me meto a la regadera, me quito la chancla izquierda y la pongo en el resumidero. Ya te platiqué en el episodio pasado, en el episodio en tu canal, por qué pasaba eso, por qué hacía yo eso. Pero pues habla del legado que dejó, o sea, Claro. Tim Curry se volvió un ícono en el género, ¿ok? La actuación que hizo como Pennywise inició lo que yo creo que, que es el miedo a los payasos. Si bien ya existían payasos, tenebrosos, incluso en la vida real, como el caso de ay, ¿cómo se llamaba? Pogo. Sí, sí. Ay, John Wayne Gacy, que era un desvividor serial que se disfrazaba de payaso para cometer sus atrocidades. Yo creo que Tim Curry fue el que lo volvió más famoso, el que Sí. te hizo sentir que algo tan inofensivo como un payaso podía esconder un monstruo cósmico, ¿no? Eh, Sí, te hacía que vieras un payaso y que sintieras escalofríos en cuanto lo miraras. de hecho, carnal, una de mis escenas favoritas que todavía la pienso y ay, se me pone la piel de gallina es cuando está regresando, no recuerdo si Ben o Beverly, que se van acercando a Derry y en la orilla del camino está Ah, Pennywise con unos globos así saludando. Y todavía sí, pasa el sí. carro y sigue saludando hacia el carro. Esa pinche escena, mierda, o sea, algo tan simple causó tanto miedo, al menos en mí. Sí, Eh, nada, está fuerte esa escena. Aunque como dices, es simple, pero impacta demasiado. Sobre todo por esta cosa de que es algo que siempre lo he dicho, hay mucho del terror que se basa en lo que no debería de estar, Mm, ¿ok? A veces cosas que no tienen por qué darte terror, pero que están en un lugar donde no deberían de estar, te generan como una cosita medio rara, ¿no? Entonces están en el medio de un camino desolado y un payaso súper colorido con globos saludándote. Es cuando menos inquietante, ¿ok? sí. Y por esta y otras cosas,
Pues obviamente esta miniserie se volvió una referencia obligada en las adaptaciones televisivas. Cuando tú hablabas de qué te da miedo, a lo mejor había gente como tú que decía Chucky, había gente como yo que decíamos Freddy Krueger, pero la inmensa mayoría decíamos, porque yo también lo ponía entre mis más grandes miedos. De hecho, recientemente acabo de superar mi traumita con los payasos. Es precisamente eso, los payasos. Pennywise. Ese payasito que... Ay. Hubo un momento en el que yo no podía caminar junto a un payaso. O sea, yo no me acercaba a circos y esas madres por esas ondas. Y luego no me ayudó nada a seguir viendo películas con payasos como Killer Clowns y todo ese rollo, que ya lo platicamos también. Entonces, Es que si te pones a pensar en sí los payasos, la simple vestimenta y el maquillaje son para que te dé este sentimiento de ñáñaras, de decir, ay, no sé por qué, no lo entiendo, pero el simple hecho de ver a un payaso, aunque sea, lo mires aquí a 2 metros de la calle o que vaya a una fiesta, te da un poquito de miedo, o es lo que yo pienso. no, no, claro. Y dentro incluso en su maquillaje, el maquillaje de un payaso está diseñado para exagerar gesticulaciones, ¿ok? Entonces, en el caso de Pennywise, no estaban tan exagerados los gestos, pero algo hay de raro. O sea, no puedes ver a ese payaso y decir, pásale, te sirvo algo, te sirvo una coquita, ¿no? O sea, tú ves ese payaso y sí, muy bonito este para allá. No sé si a todos les pase, pero a mí me pasaba. Sí, porque Incluso, luego hay unos maquillajes que en los ojos son círculos así grandes, la sonrisa es muy amplia, pero como dices, en Pennywise era un maquillaje bastante ligero, no había exageraciones. Y siento que era lo que más daba miedo, que era entre el payaso era muy humanizado. justo, justo. De hecho, hay unos documentales en Netflix muy buenos que se llaman las cintas de tal Ah, desvividor serial, ¿no? Entonces, si tú checas las de Pennywise, las de John Wayne Gacy, él menciona algo que yo lo había leído de niño, bueno, no de niño, ya de más adolescente, y yo lo usaba para justificar mi miedo a los payasos. Esta frase de John Wayne Gacy. Él decía, si tú eres un payaso, la gente confía en ti. ah, Los esposos ven cómo te sientas en las piernas a sus esposas y te lo aplauden. Esa fue una cosa que me marcó como no tienes una idea. Ya cuando lo vi con su voz en la serie de Netflix, le dio otro significado sí. más cruento todavía. Pero sí, te digo, yo utilizaba esa frase para, es que mira, o sea, tú no sabes lo que hay detrás de ese güey. O sea, ese señor que está ahí regalándole globos a los niños, a lo mejor ya se echó a dos cristianos atrás. O sea, no Claro, sabes, claro. literalmente es una persona disfrazada ocultando quién es. Me explico, o sea, Justo, justo. no, no, horrible. Pero bueno, fue tan icónica esta miniserie que dio un pase o le dio fortaleza para que se pudiera hacer unas películas más adelante en 2017 y 2019 dirigidas justamente por Andy Muschietti. Ok, ya vamos a brincar de la miniserie a las películas más actuales. Estas películas obviamente tienen una nueva interpretación y un enfoque cinematográfico. Casi 30 años después, que de hecho hay para la gente que cree en la numerología y la cábala y todo este rollo, el número 27 tiene por ahí algo que ver, porque creo que la película se estrenó, el capítulo uno se estrenó justo 27 años después de la miniserie. Ok. Y se alimentaba cada 27 años. Bill Skarsgård cumplió 27 años. Si sumabas todos los números de las fechas de estreno de las dos películas, se hacía un 27.
O sea, el número 27 anduvo bastante movido por ahí. Es un datito curioso para que lo chequen por ahí. Ok, ok. Como les digo, después de casi 30 años, sin una adaptación nueva, Warner Brothers y el director Andy Muschietti decidieron llevar a It al cine con una visión distinta, hacerla más visceral, más intensa y más fiel al tono cruel del libro, pero usando herramientas modernas. Los cambios de enfoque que hicieron, pues, fueron bastantitos. Primero, separar la historia en dos películas, ¿ok? Una centrada en el Club de los Perdedores cuando son niños y otra en los perdedores cuando son adultos, ya en el capítulo 2. Eh, Actualizaron también la línea temporal, ¿ok? Como te decía en el libro, ocurrió cuando eran niños era el 56 y cuando eran adultos eran los 80. Mm. Aquí al revés, cuando son niños fue a finales de los 80, cuando en el libro fue en los 50. Y cuando son adultos fue entre 2016 y 2017. ¿Ok? En ese tiempo están ambientadas las películas. Otra cosa que fue diferente es que se permitieron más violencia y lo vemos desde el capítulo uno cuando desmembran a Georgie que le quitan el brazo. Es mucho más sangrienta, tiene mucha más tensión psicológica y una clasificación R, obviamente, para adultos. Cosa que no pasó con la miniserie. Ok, la Ya. miniserie la pasaron en horario estelar y todos lo vimos por ahí en la televisión. De hecho, yo recuerdo y mi esposa me confirma de que al día siguiente había muchos niños llorando que no que se miraban al payaso y que tenían mucho miedo y todo ese rollo en primarias. A ese grado llegó la Y miniserie. sí, marcó una generación, así de simple. Eh, Bill Skarsgård, obviamente trató de hacer lo suyo, que tenía un trabajo bastante duro, porque pues Tim Curry, el pasado Pennywise, dejó la vara bastante alta. Entonces él trató de hacerlo un poquito más diferente. Y esa decisión viene desde que lo castearon a él. La decisión más importante del casting precisamente fue elegir a Bill Skarsgård para representar a Pennywise. Su versión es radicalmente diferente a la de Curry. Si bien Curry usaba mucha más este, teatralidad, eh, Skarsgård usaba más, era más animalesco, ¿ok? Usaba movimientos medio torpes y como de animal que anda acechando, ¿no? Predando. Tiene una mirada mucho más inquietante con el famoso, el truquito del ojo, este que tiene el ojo divergente, ¿no? Que se Sí. queda viendo y el ojo se le va para un ladito. Que ese lo hacía Bill Skarsgård sin efectos. Era algo que él hacía Mm. desde niño. La sonrisa esta deforme, con la mandíbula exagerada, también fue algo de Skarsgård. Y él decía que le daba vergüenza hacer eso porque por la forma en la que ponía la mandíbula inferior y los labios, hacía que de repente le saliera babita, ¿no? Y el director dijo, déjalo, se ve genial ese pedo, se da mucho más terror. Entonces lo dejaron. La, la vocecita que hacía medio de niña, medio infantil, que interrumpía por gruñidos, también fue otra cosa que lo diferenció bastante de esta voz aguardientosa que tenía Curry. No sé si la viste en inglés. En inglés es otro pedo la voz que le da a Curry. No, la vi en español. Aunque el doblaje en español estuvo bastante bueno, ¿eh? Sí. El doblaje en español está bastante bueno, pero sí le da un feelingcito Curry. Si tienes chance de aventártela en inglés, sí te la recomiendo bastante. Fíjate que lo voy a hacer para ver Sobre qué todo por tal eso, está. por la voz de Curry nada más. Los diálogos de Pennywise en inglés, madre mía. Y pues obviamente la presencia, perdón, de Pennywise en esta adaptación cinematográfica es casi totalmente sobrenatural. Ya no es tanto como un payaso humanizado como lo Mm. utilizó Curry. Entonces, en comparación, Curry era un payaso con malicia y Skarsgård es un monstruo limitado a un payaso. ¿Ok? No sé si me di a entender con eso, pero yo espero que sí. Ahora, otra vez,
los cambios frente a la miniserie y el libro. La película obviamente no adapta todo el libro, deja partes fuera muy importantes, ahorita las vamos a ir viendo. Y, por ejemplo, hace que los miedos sean un poquito más personales, pero modernizados, ¿ok? En lugar de usar monstruos clásicos como momias, hombres lobo, los pájaros, que usaban en la miniserie, los terrores aquí son un poquito más psicológicos, más visualmente impactantes. Esta escena cuando están en el garage y sale el Pennywise gigante de la grabación, o sea, es ¡pum! No, súper impactante. Y usa traumas más simbólicos, ¿no? Para cada niño. Por ejemplo, el cuadro de la mujer que ve Stan, el leproso que ve Eddie, la Mm. figura demoníaca que ve ahí está Beverly y pues obviamente representaba el miedo al padre abusivo, ¿no? Como ya lo mencionamos, esta película se da las libertades de tener una violencia mucho más explícita, que es lo que te mencionaba con la muerte de Georgie, es mucho más gráfico cuando lo vemos ahí arrastrándose sin su bracito, que, ay, cómo me dio cosa esa escena. Y otra cosa que está, que a mí me gustó mucho más, y por eso entre la miniserie y las películas, el capítulo uno de las películas es mi favorito de toda la obra. Sobre todo por esto, el capítulo, la química que había entre el Club de los Perdedores estaba mucho más, eh, era mucho más palpable, se sentía mucho más la química entre estos siete morritos. Tú los sentías como que eran amigos de toda la vida, a Sí, pesar de que tú los viste que se conocieron en la película. Entonces, para mí, eso fue algo que le da mucho, me hace sentir como que fue más real, que estuvieran tan unidos, que tuvieran toda esa fortaleza frente a este monstruo. Entonces, claro. por esa razón, para mí me gusta mucho más. Otra cosa que cambió bastante es el papel de Mike. Mm. Ay, perdón. En el libro, Mike es un historiador. Es el historiador del grupo, es el que conoce la historia. En la película, si te fijas, el que trae la historia y los libros lo toma Ben. En las películas nuevas, el que trae el libro con estas fotografías y el que se la pasa en la biblioteca Ah, es Ben. Y eso no le gustó mucho a los fans, déjame decirte. Pero yo la neta no lo sentí tan mal porque sí le quedó bien al personaje de Ben. Aunque sí siento que le quitó mucha importancia a Mike. Que Ben, pues de por sí ya tenía bastante relevancia dentro de lo que es el libro. Pero bueno, otra cosa que cambió bastante es el ritual de Chuck. Voy a intentar explicar más o menos cómo era en el libro, ¿ok? En el libro, el ritual de Chuck era una cosa o un ritual, valga la redundancia, en el que se conectaba Pennywise y el Club de los Perdedores. En este caso fue Bill, que se conectaron. Y en el libro algo dice como que tiene que morderle la lengua a Pennywise y demostrar que su este determinación es mayor que la de él, ¿ok? ok, Y también viene esta onda de la resortera y las arracadas estas de plata. Pero eso era en lo físico, ¿no? En cuanto lo debilitaban, usaban el ritual de Chuck para conectarse con él y vencerlo a un nivel mental, espiritual. Está bien rarote en el libro. Esta fue la mejor explicación que les pude dar. En la película lo cambiaron por algo con un contenedor medio raro, que es sí, donde sí. pretendían encerrarlo, que eso no entendí muy bien, que era como que de los nativos americanos o algo así. No, la verdad no lo entendí muy bien, pero pues es una diferencia muy palpable en cuanto al libro. Y pues Pennywise aparece mucho más. Mientras que en el libro usan tanto a los niños que hacen bullying
a Derry como una entidad que también da miedo. En estas películas, Pennywise anda ahí todo el tiempo. Y todo el tiempo como payaso. De repente cambia una que otra vez, como ya lo mencionamos arriba, el muñeco, perdón, la pintura de Stan, el leproso de Eddie, el papá con Beverly, pero es muy poquito. La mayor parte del tiempo tú lo ves personificado como Pennywise, como el payaso, que es una cosa muy diferente al libro. Pero en estas películas, ¿qué funciona y qué no? Lo que funciona bastante bien, que es lo que yo ya te comenté que es mi parte favorita, que es el elenco infantil. La naturalidad, el humor, la química y la vulnerabilidad de los niños es el alma de la primera película. Es por lo que a mí me gustó muchísimo, muchísimo más. Y sobre todo porque no fue una derrota como tal ante It, ¿no? Como que nada más lograron zafarse, Mm, que es lo que yo pensaría que pasaría si te enfrentas a un ente del macroverso, ¿no? claro. Otra cosa que funcionó bastante, pues es la atmósfera de los ochentas, ¿no? Mm, Que aprovechó todo el auge de esta nostalgia que nos trajo series como Stranger Things y pues básicamente la cultura popular. Ahorita, bueno, en esos momentos, hace ya casi 10 años, estaba muy en jugosito tener la nostalgia de todas estas películas ochenteras y todo el, pues sí, toda la parafernalia ochentera, ¿no? Toda esta cultura ochentera estaba muy en auge, ¿no? Otra cosa fue el diseño de Pennywise, que tenía un diseño más poderoso y actuaciones pues bastante memorables de Skarsgård. Diferentes, sí, pero igualmente memorables. Y pues la cinematografía, que son la que ya te dije, la escena del cuarto de las diapositivas, la mm. escena en el baño de Beverly, eh, el ataque a Georgie, o sea, todas estas escenas súper explosivas, ¿no? Que van a la otra cosa, que es la explotación del trauma, sobre todo en el capítulo 2 donde profundiza en cómo la infancia te marca para siempre, aunque no lo alcances a recordar. Cosas que no funcionan, ya creo que ya te lo mencioné, no sé si en el capítulo pasado o al principio de que es el exceso de CGI. Sí. Cuando en el capítulo 2 que tienen que hacer escenas, este, con los niños otra vez que los tuvieron que retocar bastante con CGI, muchos fans, incluidos yo, pensamos que abusó bastante de estos efectos, este, visuales, ¿no? Y que le resta bastante impacto. Otra cosa es, pues los cambios a Mike, que es reducirlo como niño y cargarlo como adulto con efectos de desarrollo emocional, que estuvo medio rarote. Mm, Otra cosa que no funcionó, pues fue el tono irregular, especialmente en la segunda película, que mezclaba terror con drama, con comedia, las escenas de este comediante, no me acuerdo cómo se llama, que es el que hace a Richie de adulto. no. Esas escenas que intentaron ser como comedia involuntaria, medio rara, y la neta estaban medio incómodas de ver. Y pues obviamente lo que ya les dije, el final. Esta forma de derrotar a un ente de millones de años del macroverso, que es la contraparte del ser que le da equilibrio al universo, y lo derrotan haciéndole bullying. Literalmente lo hacen sentir pequeño haciéndole bullying. Eh, No me voy a cansar de repetir esto. El final es una cosa horrible en todas sus presentaciones. Que fíjate que es algo que le cuestionan mucho a Stephen King en sus libros, los finales. De hecho, él lo retrata en este mismo libro, porque Stephen King hacía mucho de ponerse a él en los libros, o si no tal cual él, defectos que él tenía. Por No. ejemplo, en El Resplandor, en el libro, es más un alcohólico Ah, que un violento.
Entonces King sufría de violencia. Y si te fijabas qué es lo que hacía Jack, escribir, ¿no? Era un escritor. Este, en, en esta, ay, 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 ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, donde es un escritor que lo secuestra una fan, Misery. Misery. En el libro, pues también es un escritor que lo están criticando mucho por sus finales, precisamente. Y aquí en It, Bill es un escritor. Están haciendo una película sobre uno de sus libros y se la pasan echándole carrilla por sus finales. No, entonces es algo que King hacía mucho. Pero, pues bueno, ¿qué fue lo que lograron las películas de Muschietti? Bueno, traer a It a nuevas generaciones, que es algo que sí le aplaudo. Ya va a haber gente más joven que también le va a tener miedo a los payasos, como nosotros, súper perros. Devolver un poquito de la mitología de King al cine con respeto, bien hecho. Construir un Pennywise moderno, pero que también es aterrador, otra vez sin faltarle el respeto a Tim Curry y al trabajo que él hizo. No es mejor, no es peor, es diferente, es una interpretación diferente de este monstruo. Y pues darle a los perdedores un tratamiento emocional mucho más maduro. O sea, es lo que te decía, del capítulo uno está increíble la parte de los niños. Bueno, el capítulo uno es considerado como una de las mejores películas de terror de los últimos años, secundado por mí. Y el capítulo 2 es diversa, por decirlo de alguna manera, pero cierra la historia con una perspectiva mucho más humana que sobrenatural. O sea, se trata más sobre que vencer tus miedos que vencer a un ente del macroverso. Ese siempre va a ser mi, pues mi queja, ¿no? Ahora, ya Claro. para cerrar este capítulo, este, no sé si tú estás viendo la miniserie, perdón, la serie que está saliendo ahorita, Welcome to Derry. Sí, sí, sí. Bueno, yo vi dos capítulos y De hecho, decidí, el último lo vi anoche. Sí. genial. Hace poquito. Algo que me tiene muy emocionado es que como esto es antes del Club de los Perdedores, aquí no necesariamente tenemos que ver un enfrentamiento final contra Pennywise. Ujú. Entonces, lo que yo siempre he querido, y lo estoy diciendo antes de que pase, por si pasa, es que el final sea de perder. O sea, es un ente del macroverso. Ese carnal se pelea con el que trata de darle estabilidad al universo. O sea, es algo que ni siquiera imaginamos. Es la personificación del caos, carnal. ¿Ok? Algo que pasa mucho en el libro, en la miniserie y en la película es que cuando son adultos se la pasan haciéndote, ya va a haber vergazos, ya va a haber chingadazos, se van a pelear Pennywise y los perdedores y va a estar increíble y va a ser una pelea épica y va a ser esto y va a ser lo otro y ¡pum! Toda caca, en mi opinión. Entonces, algo que me tiene Sí, emocionado, está, sí, la verdad sí está muy flojito el final. sí, bastante, Muy, muy flojito. y está siendo como que muy amable porque flojito es decir poco. Lo que me tiene muy emocionado de esta serie es que muy probablemente aquí sí podamos ver un final triste, un final realista, un final donde un ente cósmico acaba devorando a todos los que se enfrentan a él, que es Y lo que acorde a lo que es la historia. exactamente, porque ¿qué podríamos hacer ante algo así? Claro. O sea, y de hecho, todavía para acabarla de chingar, tú dijeras, cuando son niños, se enfrentaron a él, pero con ayuda de Maturin. Maturin les dijo cómo hacer el ritual de Chug. Estuvo allí apoyándolos, pero cuando son adultos, en el libro, por lo menos, te revelan que Maturin se murió. O sea, ese güey, el vómito era algo que traía, porque volvió a vomitar, pero vomitó adentro de su caparazón y se murió. Es algo que les dice Id,
Cuando se está enfrentando a ellos, dice, ya no está aquí para cuidarlos. Y cuando, aquí es cuando son adultos, Richie y Bill se conectan con It por medio del ritual de Chuck. Y ahí es cuando Richie ve un caparazón vacío de tortuga, confirmando así que sí se murió Maturin. Entonces ya no solo no tienen la inocencia, no están completos, no tienen a una entidad cósmica que los apoye, no tienen nada y aún así ganan. ¿Me explico? Ese siempre ha sido mi coraje y te digo, espero que en esta serie podamos tener un final digno de lo que It representa. Un final más Claro. esperanzador y me da mucha emoción porque el final del primer capítulo, ¿qué pasó? Bueno, no, mejor no digas. A los que vayan a ver esto, si traen ganas de ver la serie nueva que está saliendo, pongan atención al final del primer capítulo, ¿ok? Para mí, nos está anunciando cómo va a terminar la serie y estoy muy emocionado por eso. Entonces, con eso en mente, pues yo creo que ya podemos finalizar este capítulo. No sé qué te haya parecido. Esto estuvo bueno porque, bueno, yo empecé a leer a King y hablar de creo yo, una de sus mejores obras. Es interesante y platicar todo, y más si son adaptaciones, ya sea al cine, la televisión. Hablar de eso es muy interesante y llama la atención de saber el punto de vista de más gente. Sí, sí, como te digo. Puse aquí todo mi esfuerzo para tratar de mantener esto en una línea y que se mantuviera sobrio y no divagarme tanto, porque te digo, para empezar son tres recursos, ¿ok? Un recurso literario, un recurso televisivo y un recurso cinematográfico. Son tres lenguajes diferentes de comunicar una historia. Para empezar, desde ahí, si nada más nos ponemos a hablar de diferencias entre el libro, miniserie y película, nada más ahí tenemos para 2 o 3 capítulos. Si nos ponemos a hablar solo del libro, hasta 3 capítulos salen. Solo de la serie, fácil un capítulo. Solo de las películas, un capítulo por cada película. O sea, traté de mantenerme lo más simplificado y una forma bastante general de ver esta obra de Stephen King, que acaba siendo de él, y empieza siendo de él, que para mí es una de las mejores obras de terror de todos los tiempos. A excepción de su final, todo lo demás está muy increíble. Sí, sí. Pero bueno, ¿algo con lo que quieras cerrar el capítulo? Pues nada, aquí son capítulos muy interesantes todos los que hemos grabado y esperamos hacer un poquito más de muchos más temas que hay de dónde agarrar. Así que estén pendientes a la gente que nos está escuchando de todos los capítulos que estemos grabando cada semana. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te ha parecido esta nueva forma de cómo estamos grabando y llevando los capítulos? ¿Te sientes más cómodo? ¿Te sientes...? Se siente uno más light, más ligero. Sí, Y con el cotorreo sí ya se va más ligero todo el ambiente. Y aparte se puede hablar de mucho más cosas. platicas más a gusto, ¿no? Sí. Es literal una plática así entre amigos. Entre compas. Obviamente, más estudiada, le tratamos de investigar poquito los temas. Entonces, pero sí, como dice aquí mi compa el Benny, esperen muchos más capítulos con este estilo. Este, vamos a tratar de ya no fallar, de estar más constantes, un capitulito por semana. Yo este, me quiero proponer a mí mismo subir mis capítulos a las 3:33 de la mañana. Pues nomás porque es la hora que Satanás escogió, ¿no? Para darle más poder a sus demonios. Entonces se me hace muy chistosa esa hora. Y pues mis capítulos espérenlos más o menos a esa hora. Estoy lanzándolos entre jueves y viernes. Entonces muy probablemente este capítulo lo tenga que subir ahorita ya en un ratito.
Así que lo van a poder ver casi, casi, casi en vivo. Ok, Pero bueno, yo les voy a poner ahí en cada video como colaboradora. Aquí al Beni van a tener ahí su botón para si se quieren suscribir a su canal. También vamos a andar ahí en el canal de él, así que básicamente tienen 2 capítulos de nosotros por semana. ¿Ok? así es, así es. Les recuerdo, yo estoy formando parte de un colectivo que se llama la Sociedad de lo Inexplicable. Tenemos ahí como máster al documentalista y pues hay muchos otros creadores de contenido que están ahí haciendo lo suyo. Hay bastantes formas de comunicar esto. Por ejemplo, de los que más soy fan, está, por ejemplo, el enfermero maldito, Eric, que él tiene una forma bastante peculiar para contar anécdotas paranormales, sobre todo en el ámbito de los hospitales y demás. También está por ahí Fex Quiroga, que es un comediante que tiene una forma muy genial de comunicar estas historias de terror, se los recomiendo bastante. Y pues básicamente, así que como dicen, para gustos, colores. Todos aquí tenemos la misma temática de paranormal, de misterio, de ese tipo de cosas. Así que si creen que a alguno no les gusta, métanse a este colectivo. Aquí abajo voy a estar dejando los nombres de todos los creadores y sus canales por si quieren entrarle y pues ver diferentes formas de comunicar estas cosas de los miedos. Entonces, pues bueno, sin más, Benny, palabras finales, un último adiós. Nos vemos y sigan el contenido de nosotros, que va a haber videos buenos. Y los en vivos, Ah, Simón, sí, cierto. Voy a ver cómo se hacen las transmisiones simultáneas para ver si puedo hacerlos en vivos al mismo tiempo en Facebook, en YouTube y no sé en qué, alguna otra plataforma. Así que pues ahí esperen esos lives. Por lo pronto ya la semana pasada salió el primero en Facebook. Vamos a tener una línea para que se comuniquen y cuenten sus historias. Y pues nada, eso va a ser todo por el día de hoy. Yo soy Esaú Martínez, conmigo Benny González de Cultura Siniestra. Los queremos mucho, queremos que los asusten y nos cuenten sus miedos. Bye bye. chao.